Buenos días a todos. Un gusto estar, aunque sea mediante la pantalla. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Antes de empezar, me gustaría decir unas palabras. Ya sé que es viejo el chiste, pero tiene que ver con que hay algunas cosas que no están directamente relacionadas con lo que va a ser el tratamiento del tema y que me gustaría en 2 minutos decírselos en función de cómo va evolucionando todo lo que es la historia de la agricultura en la Argentina. Allá hacia mediados de los años 60, 65, 66, mi padre tenía una pequeña finca, un campito muy cerca de Salta, y un día fuimos al INTA de Cerrillos, ahí muy cerca, y en la recorrida mi viejo le preguntó al técnico del INTA: ¿y esa planta qué es? Y el técnico le dijo: es una planta de soja, no es de acá, es una planta que la trajimos de Asia, y capaz que se pueda adaptar acá en la Argentina. ¿Quién diría que a principios de los 2000, 10 millones de hectáreas de soja fuesen uno de los sustentos de la agricultura en la Argentina? Cómo en muy poco tiempo la cuestión de algunas personas que vieron en la soja algún futuro, bueno, a lo mejor ellos no lo pudieron ver reflejado, sin embargo lo pensaron de alguna manera y pensaron de qué manera podía cambiar toda la estructura agrícola. A final de los años 80, cuando hacíamos un menjunje de mezclas de herbicidas, apareció allá por el 88, el 89, apareció el Pivot, un herbicida mágico que solucionaba todo, pero $50 por hectárea. ¡Oh! Era el techo. Y hoy estamos gastando $250 por hectárea. A muy poco tiempo de aquello, hablo de años 90, ha pasado bastante poco tiempo. ¿De qué manera van cambiando las cosas en muy poco tiempo en la agricultura? Y de qué manera algunas personas tienen la capacidad de ver un poquito más allá. Pero aunque se vea un poco más allá, hay ejemplos de que hay cuestiones que todavía implican la comodidad, que implican la fuerza de venta más allá de la tecnología muchas veces. Y pasó porque todo el mundo nos decía en el año 2000 que si usábamos materiales resistentes a espodoptera, es muy probable que si no se manejan bien esos materiales cayeran, y así pasó. Y con herbicidas exactamente lo mismo. Y no es que nadie suponía lo que iba a pasar, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Pero nos paramos en hoy y ¿qué vemos para dentro de 10 años? Hay una corriente muy fuerte en todas partes del mundo que vamos hacia una agricultura de menor impacto. Y esa es la palabra y ese es el término: bajar el impacto de la agricultura. Quien se posicione de aquí a 10 años tiene que pensar en una agricultura de menor impacto social, de menor impacto económico, de menor impacto ambiental. Entonces, si esto es así, no significa volver para atrás y volver a la agricultura precaria. No. Esa agricultura que muchas veces se mezcla con la palabra agroecología, por eso no me gusta usarla mucho, tiene que ver con una agricultura de bajo impacto. Y hay que posicionarse ahí, dentro de 10 años, en una agricultura de bajo impacto. Para posicionarse ahí, quienes van a llegar primero son los que entienden los procesos, quienes saben de qué manera funcionan determinados engranajes en toda la cadena del sistema agropecuario. Y dentro de estos están los insumos como insecticidas, como herbicidas, como coadyuvantes, que no van a dejar de usarse, pero sí van a tener otra estrategia de uso. Entonces,
Creo que pasa por ahí un poco esta breve introducción como para decir, a ver, entendamos los procesos. El conocimiento es la única forma en que podamos llegar a resolver determinados tipos de cuestiones y podamos utilizar los insumos como corresponde. Muchas veces tenemos insumos en la mano y porque nos dijeron que hace tal o cual cosa, lo utilizamos sin pensar mucho más allá. Cuando a lo mejor había otras alternativas que a lo mejor incluso son más beneficiosas económicamente, la agricultura va a empezar a pensarse en función de procesos de menor impacto social, económico y ecológico. Hacia ahí vamos y creo que ahí tenemos que posicionarnos. Así que vamos a la presentación de insecticidas y coadyuvantes. Si tenemos una visión de lo que son los coadyuvantes hoy en día, ustedes van a ver que la mayoría de los escritos, la mayoría de los trabajos, la mayoría de las charlas son los coadyuvantes y los herbicidas. Claro, porque el mercado de herbicidas es el más importante, el que más se mueve. Y entonces hay otros puntos en los cuales, ya que usamos coadyuvantes, pero sin saber exactamente, cuando tiene un uso determinado, un fin específico, como es aplicar un insecticida, si sirve para esto o sirve para otra cosa. Entonces, se podría tratar de muchas maneras esta charla. Las he visto, digamos, con toda una cantidad de fórmulas químicas explicando lo que hace cada uno de los coadyuvantes. Me gusta hacerlo al revés. ¿Qué es lo que pasa en el campo? Y ir viendo hacia atrás de qué manera explicamos lo que pasó. ¿Para qué? Para no equivocarnos en el caso de que no haya salido bien, o para hacerlo bien si llega a haber fallado algún tipo de cuestión. Entonces, vamos a tratar a los insecticidas y coadyuvantes, primero diciendo que cuando uno usa un insecticida tiene que tener en claro tres cuestiones. Primero, que sea eficiente para proteger el cultivo. No me interesa matar al bicho, quiero proteger mi producción. Si el bicho muere, vamos a proteger la producción, probablemente, pero hay muchas otras formas. Lo importante es pensar de otra forma, pensar que quiero proteger el cultivo más que matar al insecto que tengo adelante. Segundo, que esta aplicación que voy a hacer para evitar el daño tenga el menor impacto ambiental posible. Y hablo del impacto ambiental incluyendo la sociedad. Y el tercer punto es que me lo devuelva económicamente. Si yo voy a gastar en un insumo, lo que yo pongo me tiene que volver económicamente. Si no, no tendría demasiado sentido utilizar una cosa o utilizar, y estamos hablando de coadyuvante, un coadyuvante para mejorar algo, para hacer algo, si no me lo devuelve económicamente. Estos tres puntos unidos son fundamentales para poder entenderlo. Cuando yo voy a controlar una plaga, tengo que tener eficiencia en la protección del cultivo, tengo que tener bajo impacto ambiental y devolución económica de lo que estoy gastando. Estas tres cosas van siempre de la mano. Cuando hablamos de insecticidas, siempre pensamos que aplicar un insecticida significa meterlo adentro de la máquina, pasar la pulverizadora y al otro día ir a ver cuántos bichos se murieron. Vamos a investigar el porqué. Y estas cosas vienen cambiando en los últimos tiempos de una manera bastante acelerada. Para ponernos de acuerdo en la terminología, porque por ahí los malezólogos hablan de lo mismo, pero con otros términos. Entonces, en insecticidas, hoy vamos a hablar de los modos de acción diferente a los mecanismos o a los sitios de acción. Y se los explico brevemente. El modo de acción de los insecticidas es de qué manera actúa el producto sobre el insecto, sobre la planta, en el suelo, en el aire, lo que vemos, lo que palpamos, el modo de acción, la forma externa de actuar. El mecanismo de acción es para qué fue hecho el insecticida, en qué parte del insecto va a hacer su efecto letal, si es nervioso, si es hormonal, como los reguladores de crecimiento, si llega a ser por otros mecanismos. Los mecanismos ya son la parte más finita, donde el insecticida define su forma de matar al insecto. Y más finito todavía el sitio donde actúa. Si es un neurotóxico, va a actuar sobre la membrana de la neurona y ya nos vamos metiendo, digamos, en la parte muy fina. No es que sea menos importante, simplemente que vamos a ir desde afuera hacia adentro.
Tomemos un solo ejemplo, como la cipermetrina. La cipermetrina es un insecticida que tiene un modo de acción de contacto y de ingestión, de contacto en el insecto y de contacto, de contacto y de ingestión en el insecto y de contacto en la hoja. Eso es lo que hace, no puede hacer otra cosa un insecticida como la cipermetrina. Tenemos que entender eso para saber de qué manera actúa. Si nos vamos más finito, es un neurotóxico, va a afectar los nervios. Ya sabemos otra cosa más. Y dentro de los nervios va a afectar directamente la polaridad de las membranas y va a impedir el paso de la comunicación entre neuronas. Definidos estos términos, digamos, que son bastante básicos, ya nos metemos de lleno en la parte de la charla en sí. Yo les decía que los mecanismos de acción y los sitios de acción no son menos importantes y tienen que ver con lo que es la toma de conciencia en la prevención de la resistencia, obviamente, pero no lo vamos a tratar acá. Ahora vamos a centrarnos en lo que son modos de acción. Los modos de acción de los insecticidas en el insecto y en la planta. Tampoco vamos a ver suelo, aire, todas esas cosas. Es muy simple, digamos, lo que quiero comentarles sobre esta temática. Los insectos pueden morirse por contacto, pueden morirse por ingestión al comer las hojas tratadas. Pueden haber otros mecanismos como decirles que se vayan para otro lado, la repelencia entre comillas. Pueden morir por inhalación si llega a tener alguna tensión superficial, pero alguna tensión de vapor, pero también es bastante mítico este concepto. O algunos nuevos modos de acción que se llaman diferidos, donde ponemos el insecticida y actúa sobre la generación siguiente. Esto se viene, no actuar sobre esta generación, sino prevenir también lo que pasa con la siguiente. Es un modo de acción bastante interesante para a lo mejor en otra oportunidad poder comentárselos. Y en la planta, ¿de qué manera actúa el insecticida? ¿Cuánto tiempo va a estar? Si va a estar en la hoja, si va a estar adentro de la célula, ¿dónde va a estar? ¿De qué manera se comporta el insecticida? ¿Cuál es el lugar donde yo quiero que vaya? Bueno, este tipo de cosas de campo es lo que vamos a tratar hoy aquí. Vamos a ir con el primero, que es el contacto. El contacto de un insecticida, ¿de qué manera actúa el contacto para producir el efecto de mortalidad? Bueno, la materia activa que viaja desde la pulverizadora hasta la oruga o el insecto que está arriba de un cultivo, puede ser que lo toque, por lo tanto hay un contacto con el insecto y después el efecto puede seguir, no lo tocó, y sin embargo el efecto de contacto puede seguir porque la materia activa, este depósito de insecticida que se produjo sobre la hoja, sobre el suelo, sobre cualquier lado, y el insecto lo toca, podría continuar con su efecto de contacto. Son las dos formas, el contacto de la materia activa con el insecto o el insecto desplazándose sobre la materia activa. ¿De qué manera entra el insecticida al insecto para producir este efecto? ¿De qué manera lo hace? Y hay muchísimas cosas escritas, muchísimas cosas investigadas. Las terminales nerviosas, hay terminales nerviosas como pelos, como algunas cuestiones que están en las maxilas o en las patas, donde hay algunos pelitos muy sensibles que están conectados con el sistema nervioso. Sin embargo, es una superficie muy, muy baja. Las membranas intersegmentales es donde el tegumento es un poco más fino. Podría entrar por ahí y puede ser. Vamos a ver. Los microporos, ¿qué son los microporos? Todo el tegumento del insecto, esa carcasa que tiene, presenta pequeños orificios microscópicos. Tan microscópicos que el tubito ese, que es como un volcán, donde las células producen determinadas sustancias que como un volcán van produciendo ese tegumento, por allí a lo mejor se podría meter. No, hay un efecto Venturi que es muy difícil que vaya por ahí. Los espiráculos son esos orificios por donde los insectos respiran. No sé, será por ahí. Pero, a ver, ¿qué es lo común? Y lo común es el tegumento, la carcasa que tienen, la cera, la quitina, la proteína, atravesar eso y ahí muere. Eso es lo que pensamos todos. ¿Será así? ¿Será el tegumento? A ver, nos metamos 2 minutitos dentro del tegumento.
Un pedazo de tegumento tiene una capa de cera, están los microporos, quitinas y proteínas, una malla, una red, como una esponja llena de orificios donde adentro se mete la quitina blanda, impenetrable, absolutamente impenetrable. 450 millones de años lo certifican. Los insectos han sobrevivido aún a pulverizaciones de sustancias volcánicas. No pueden pasar el tegumento, las sustancias. Están hechos para eso. Por eso sobrevivieron tantos años y tuvieron éxito tantos años. Porque ese tegumento es impenetrable. ¿Los vamos a asustar con un insecticida? ¿Los vamos a asustar? Después que pasaron 450 millones de años y pudieron resistir a todo esto. A ver, nos metamos en el tegumento. El tegumento de un insecto, si una gota cayera arriba de un pelo que tiene conexión con una célula, el insecticida podría trasladarse, llegar a la célula y producir su efecto neurotóxico. Sí, puede ser. Esto es factible y se ve muy bien en los aerosoles cuando le tiramos a un mosquito. Seguro, tocó alguna parte sensible exterior y lo volteó. A lo mejor no dura mucho tiempo y después puede revivir porque el sistema nervioso también tiene sus defensas. Entonces, ¿qué pasa cuando la gota cae arriba del tegumento? Ahí está cayendo la gota arriba del tegumento, llega a la capa de cera, quitina, proteína, puede atravesar el insecticida, toda esta barrera la puede hacer, puede llegar hasta ahí. Definitivamente no. No puede. No hay ninguna demostración científica de que se haya podido traspasar el tegumento con alguna sustancia. Sí puede ser con ácido sulfúrico, porque le hicieron un agujero, pero se murió por el ácido sulfúrico y no por el insecticida. El insecticida no puede penetrar el tegumento de un insecto. No puede. Y fíjense ustedes que, digamos, se puede morir por los pelos estos que son sensibles, sí, pero la superficie es mínima. La puntería que hay que tener desde un avión o desde una máquina para pegarle en un pelo realmente, que es el 0,2% de la superficie, no es lo que explica la muerte de un insecto. Y sin embargo, cuando hay que inscribir un producto, cuando hay que probar un producto, cuando queremos saber si un determinado insecticida funciona o no, se hacen las aplicaciones tópicas. Una gota atrás de la cabeza, en el tórax, con la materia activa en una determinada concentración. La ponemos como una sola gota y en el tórax. Y lo mata. Y no fue porque atravesó el tegumento. No hay forma. Hay otra explicación, tiene que haber otra forma por la cual el insecto se muere porque el tegumento no lo puede... Y le aplicaron a la gota solamente ahí atrás de la cabeza, en el tórax. ¿Cuál será la vía de penetración de los insecticidas para realmente ejercer su efecto? ¿Se dan cuenta, no, de lo que estoy hablando? Estoy hablando de coadyuvantes y sin embargo todavía ni entramos a ver el tema porque quiero saber cómo se muere un bicho si voy a ayudarlo a morir. Esa es la causa por la cual me estoy metiendo en esto del modo de acción. Ya lo dijimos, terminales nerviosas, muy improbable. El tegumento, impenetrable. Las membranas, o sea, donde es más finito el tegumento, es tegumento. No lo puede pasar por más fino que sea. La estructura no lo permite. Los microporos, no pasa una sustancia por un tubito tan chiquito, se queda en el medio por más coadyuvante que le pongamos. No es ninguna de estas cuestiones. Me está quedando de los que nombré, me está quedando uno solo. Me está quedando uno solo. Empecé con una presentación media filosófica y vuelvo a la filosofía. El señor Aristóteles, ustedes lo deben conocer, 300 años antes de Cristo, escribió muchas cosas sobre filosofía, pero también sobre biología y sobre muchas de estas cuestiones de la vida cotidiana. Criticó a su maestro Platón, porque en Platón creía que las ideas eran el mundo real. Y bueno, y Aristóteles decía, lo que es y lo que no es, no es. Sí, ya sé. Pero decirlo 300 años antes de Cristo parece que era bastante más importante. Pero también dijo algunas cosas como, fíjense, entre los animales los insectos no respiran. Toma vos, Aristóteles, los insectos no respiran. Mira vos, don Aristóteles. Y con todos los seguidores que tenía, ¿no? Aristóteles, no estoy hablando de
de Instagram ni de todas esas cosas. Se tenía un montón de seguidores que seguían su filosofía y todo el mundo creía que los insectos no respiraban porque él lo había demostrado por enseñanzas de sus antiguos maestros, Sócrates y todo eso, mediante el método inductivo, viendo un montón de cosas, deducían algunas otras. Bueno, y como los insectos pueden estar como media hora flotando en el agua y nada, no respiran si no se hubieran ahogado. No. Cosas que se daban como ciertas, digamos, en la antigüedad, 2000 y pico de años más tarde, hoy sabemos que no es así, que los insectos realmente respiran, o que por lo menos hacen un intercambio y que necesitan oxígeno y que necesitan eliminar anhídrido carbónico. Hoy lo tenemos bastante claro por todas las investigaciones, claro. Pero don Aristóteles decía que no, y las cosas cambian. Entender los procesos significa poder ir un poco más allá y poder realmente actuar sobre ellos. Si respiran los insectos, tienen los que se llaman espiráculos, que son las salidas externas, por allí se introduce el oxígeno que llega a los músculos que son necesarios, todo lo que les sobra de desecho de las células, anhídrido carbónico, sale para afuera por estos espiráculos. Esa es la forma de respirar. No tienen pulmones ni nada de eso, pero respiran. Entonces, si respiran, y dentro de todo lo que estábamos viendo de por qué se moría un insecto por contacto, es lo único que me está quedando, los espiráculos. ¿Serán los espiráculos la vía de ingreso de los insecticidas de contacto? Los insecticidas aplicados en cualquier parte del insecto se mueven lateralmente hasta alcanzar los estigmas, los espiráculos, por donde ingresa. Lo dijo un señor Herlot en el año 1975. Pero lo dijo y no le dimos ninguna importancia o no nos llamó demasiado la intención. Pero la gota esa aplicada ahí, donde la ven, la roja en el lomo del insecto, se mueve, se desplaza lateralmente y llega e ingresa al insecto por los espiráculos. Miércoles, me está cambiando la manera de pensar en por qué se muere un bicho, ¿eh? Pero ¿y esto será cierto o no será cierto? Esto se publicó en el 75. Hasta que llegaron los japoneses. Los japoneses hacen cosas que inimaginables. En el año 2008 se publica este trabajo. Estos investigadores japoneses demuestran que la vía de penetración más importante de los insecticidas piretroides en un insecto son los espiráculos. El bicho se muere porque los insecticidas entran por los espiráculos. O sea, lo mismo que había dicho este señor en el 75, estos lo volvieron a investigar y dijeron, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el bicho, le vamos a tapar todos los espiráculos con parafina y le vamos a poner la gota de la misma forma que se la ponen. ¿Y qué vieron? Que los que tenían los espiráculos tapados, bloqueados con parafina, por más que le pongas el insecticida no se murieron, y los que no lo tenían bloqueado le ponían la gota de insecticida y se morían. Entonces demostraron que la principal vía de ingreso y la principal causa de mortalidad por contacto de un insecto es la vía de los espiráculos. Metámonos 2 minutos entonces en los espiráculos. No les voy a hablar de las estructuras como tal, pero simplemente les voy a decir, miren, todo eso que está ahí alrededor es cera, porque los espiráculos tienen un origen endodérmico, o sea, tienen la misma estructura del tegumento, la misma estructura, capa de cera, quitina, proteína, células, igual. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa ahí adentro en un espiráculo. Un espiráculo se abre y se cierra como si fuese la ventanilla de un avión. Para eso tiene unos músculos, pero los músculos la abren, la cierran solamente. O sea, hay un músculo que la cierra a los espiráculos. Se abre automáticamente cuando falta oxígeno, cuando sobra anhídrido carbónico. Ahí se abren y quedan abiertos. Interesante. Se abren automáticamente, se cierran por un músculo, pero se abren automáticamente. Bueno, veamos. Si entra un insecticida, entonces de la misma manera que corrió por el cuerpo del insecto, adentro hay toda una estructura de cera, por lo tanto el insecticida que ingresa se va a meter por las tráqueas, por todos estos tubos que están y que llegan hasta los músculos para darle oxígeno, y el insecticida va a llegar a los músculos y ahí sí puede actuar, ahí actúa el contacto. Claro, esto
No lo sabíamos hasta hace poco tiempo y pensábamos que había que mojar el bicho y que se moría por eso. Ahora sabemos exactamente el lugar por donde ingresan. ¿De qué manera los productos químicos como los surfactantes, los vamos a ir nombrando de a poco algunos y nos vamos a ir viendo, los vamos a ir relacionando? Por eso les dije, no vamos a hacer una clasificación de los coadyuvantes y vamos a ver qué hace cada uno. No, eso es bastante conocido, bastante sabido, pero vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar efectivamente a lo que pasa con los insectos y con los insecticidas. Un coadyuvante es una molécula que no nos vamos a meter en la parte química, aunque es muy interesante. Solamente les voy a dar 2 o 3 pautas importantes de esto, porque a veces pensamos que todos los surfactantes son iguales y que todas hacen exactamente lo mismo. Y no sabemos de qué depende, de que sea uno mejor que otro, pero acá lo relacionamos con insectos. No estoy hablando de malezas ni mucho menos, estoy hablando de lo que pasa con el contacto con insecticidas y los surfactantes. Aquellos que rompen la tensión superficial, aquellos que aplastan la gota, aquellos que hacen que la superficie de contacto sea mayor, mojantes le llaman en algún momento, bueno, pero rompen una tensión. Y a su vez tienen la capacidad, que es lo que por ahí está escrito y dice, y además tiene esto y esto, no, para, en insectos es importante, esto que sí, además de romper la tensión superficial. Se componen de 2 partes, los tensioactivos, en términos generales, una parte o una cabeza que es polar, una parte hidrofílica que puede reaccionar con el agua, la que tienen ahí a la derecha, aniónicos, catiónicos, la mayoría son no iónicos, entonces no reaccionan, bárbaro, esa propiedad de los... La parte del otro lado es la que me interesa para ayudar a los insecticidas, la parte no polar, la parte que le encanta la grasa, la parte que le encanta la cera, la parte en donde se puede mezclar y puede llegar a interactuar con el insecticida. Esa cabeza no polar, desde que tenga una sola, a ver, lo hagamos en criollo, ahí está, la cabeza y la cola, esa cola me interesa, tiene una sola cabeza, tiene una sola cola, digo, no polar, tiene una sola cola con la parte, o tiene 2, o tiene 3, o tiene otras interacciones. Ahí se diferencian los coadyuvantes que importan en el contacto con insectos. No es lo mismo la primera que vemos arriba a la izquierda, que sería un nonilfenol con una sola cabeza, que los otros que siguen para abajo, donde hay varias colas lipofílicas, entre ellos los siliconados y todo esto, en donde la interacción con la parte no iónica, con esta parte lipofílica, es la que interesa, y ahora van a ver por qué, en todo lo que es el tema de ayudar al insecticida a cumplir su... A ver, apliquemos un insecticida, veamos, hay miles de ensayos, pero hay algunos ensayos en donde yo pongo un humectante, un surfactante, ahí hay 3, surfactante 1, 2 y 3, sin el coadyuvante y sin tratar. Fíjense, 3 coadyuvantes, unos hacen las cosas mejor. El surfactante 1 bajó más que, obviamente comparado con el insecticida sin el coadyuvante, pero poniéndole el coadyuvante de 0,3 sin el coadyuvante mejoró a 0,2, o sea, fue más eficiente. Otro coadyuvante 0,3, igual, es lo mismo ponerlo que no ponerlo. Y otros, peor, 0,4, o sea, no solo no ayudaron, sino que perjudicaron la acción del insecticida. Entonces lo que estoy diciendo es, empecemos a ver las cosas de otra manera. No todos los humectantes ni todos los surfactantes son exactamente igual. Lo que queremos es un propósito, y este propósito está ligado con la especificidad o con el poder, el potencial que tenga esa cola del coadyuvante en el transporte y en la ayuda al insecticida que va a llegar hasta los músculos por la vía de esto. Va a depender de un montón de cosas, del tipo de droga, del tipo de insecto, no lo vamos a analizar ahora, es mucho más profundo que esto, lo estoy tomando como generalidad. Fíjense, acá hay, esto es la protección de una plaga parecida a lo que es el barrenador de la caña nuestro, Adiatraea. Y fíjense que un piretroide no tiene demasiada efectividad, la barra de la izquierda es la cantidad de cañas quebradas, o sea, y esto, perdón, está relacionado con la efectividad de la mortalidad de los insectos. Cuando le pongo un coadyuvante, vamos a ver las 3 primeras de estas 3 barritas que bajan, y después las demás son parecidas. En la segunda se aplicó el insecticida con un coadyuvante en una dosis, y en la segunda con otra dosis.
¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que la que tiene la segunda dosis o segunda concentración, que la concentración es más alta, protegió mejor, la barra es más baja, protegió mejor cuando está más concentrado, al 0,25 que al 1%. Cuando le duplicamos la concentración, protegió mejor, mató más. Eso implica un segundo concepto dentro de todo lo que quiero dar. La dosis del humectante tiene que ver con la eficiencia del producto. No es lo pongamos y veamos qué hace. Hay una relación. No es solamente al 1%, al 1,5%, ponerle el 2%. No, para. Esto tiene que ser visto con un poco más de detalle porque hay diferencias importantes. El concepto es la dosis hace al coadyuvante. Porque por ahí sacamos falsas deducciones y no mejoró nada, no mejoró nada. Lo pusimos en herbicida dando al pelo, lo vemos y todo, pero en insecticida es más o menos igual. Lo investiguemos. Es probable que cause y mucho. Bueno, vamos un poquito demorados, así que hay algunas cositas que las voy a pasar por alto para no demorarme, pero fíjense en esto. Muchas veces decimos, me vendieron un producto que es exactamente igual al de la marca comercial registrada que yo tenía, pero a la mitad de precio, lo voy a comprar porque es la misma droga, es la misma concentración. Fíjense, la barrita ahí donde dice bifentrina tiene la misma altura, esto es en cromatografía, o sea, la cantidad de droga activa exactamente, no le mintieron a nadie, es exactamente igual en un producto marca registrada, como el que está arriba, que con el que está abajo, que es una marca pichichus comercial, digamos, que es genérico, donde tiene la droga. ¿Cómo viene acondicionada esta droga técnica? La mayoría de los van a ver que en las etiquetas no sale porque no hace falta decirlo. Dice CSP, cantidad suficiente para completar el volumen. Y ahí están los coadyuvantes. No es lo mismo un insecticida que tiene atrás un respaldo de una marca, que tiene todas las otras montañitas que ustedes ven, es la diferencia que hay entre colas hidrofóbicas e hidrofílicas de los coadyuvantes detectados. No es lo mismo la acción de un insecticida formulado con una marca comercial registrada que un genérico en donde se abaratan los costos de producción y los coadyuvantes que acompañan la acción de estos insecticidas. ¿Con qué les quiero decir con esto? No se confíen con un producto porque tenga exactamente la misma concentración. Busquen el respaldo que tenga esto en la comercialización de las marcas que hicieron investigación y gastaron en desarrollo, por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que si tiene humectantes o surfactantes, ya viene con algún acondicionamiento, ya viene, el insecticida ya viene, es concentrado emulsionable. Al ser emulsionable ya tiene una ayuda para que la sustancia aceitosa que es el insecticida pueda emulsionarse en el agua, ya tiene una ayuda y ahí adentro hay varios de estos ayudadores o coadyuvantes de los insecticidas. Tengan en cuenta este segundo concepto que vamos viendo. Un surfactante, un humectante, puede actuar como insecticida por sí mismo sin un insecticida neurotóxico de algún otro tipo. ¿Podría actuar como insecticida? Puede actuar como insecticida, o sea, él solo ser un insecticida, el humectante. Y cuando yo les digo esto, estoy pensando en lo que dije al principio. Vamos hacia una agricultura de menor impacto. Y acá le estoy diciendo, vamos a usar algo como insecticida, algo que no tiene toxicidad prácticamente. ¿Se puede o no se puede? Cada vez hay más trabajos al respecto cuando se entiende esta forma de acción por espiráculos de algunos. Mire, fíjense, estos son porcentajes de mortalidad con coadyuvantes sin insecticida. Y los bichos se murieron. ¿Cómo puede ser? Sí, la mitad y en algunos casos hasta el 70%, pero se murieron con el coadyuvante solo. Sí, se murieron con el coadyuvante solo, con el humectante, con el surfactante solo. Sí, se murieron con el surfactante solo. En determinadas concentraciones y de determinadas maneras. Pero sirvió como dice, ¿cómo puede ser? ¿Para qué nos gastamos con los insecticidas? Esto sirve. No, para. Entendámoslo. Primero entendamos cómo es y por qué se murieron. Las fotos de este trabajo son estas. Bichos vomitando, bichos perdiendo control de esfínteres. ¿Qué es esto? ¿Por qué se murieron? No es como se muere con el piretroide, como el... No. La forma externa de morirse es otra. Tratemos de explicarla. El insecticida corrió por adentro de las tráqueas que tienen cera.
porque la disposición es la misma que la del tegumento. Entra el oxígeno, sale el anhidrido carbónico. ¿Qué pasa si un buen coadyuvante que tiene una cola lipofílica que puede llegar a interactuar con la cera de esta cutícula que está por adentro, empieza a solubilizarla y a taponar sobre todo las vías más finas, esos puntitos amarillos, taponó las traqueolas que están cerca de los músculos? ¿Qué pasó? El anhidrido carbónico no puede salir, el oxígeno no puede entrar, hay una barrera que está impidiendo esto, el bicho se intoxicó por una acumulación de anhidrido carbónico y una falta de oxigenación de los músculos. Ahí está, los vómitos, la diarrea, ahí están. Se murió por el coadyuvante, no por el insecticida. Imagínense si al insecticida lo ponemos usando bien este tipo de coadyuvante, los resultados que podemos llegar a tener entendiendo el proceso en sí mismo. Entonces lo que vamos a hacer, y ya para ir redondeando algunas de estas cosas, vamos a sacar algunas de todas estas, de todos estos modos de acción, nos vamos a quedar con el contacto y con el contacto ya lo vimos y lo explicamos. Vamos a la hoja, vamos a la parte que hacen los coadyuvantes, cómo ayudan los insecticidas cuando lo aplicamos sobre la hoja. La ingestión proviene de que el insecto coma o chupe el insecticida que nosotros dejamos en la planta. ¿De qué manera el insecticida puede ser ayudado a que el insecto lo coma o a que vaya por adentro de los vasos vasculares y el insecto picador lo tome? Bueno, es bastante más largo de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo con la ingestión, explicándola por el contacto, por la sistemia y algo por la penetración, para que vean la importancia que tienen algunos de los coadyuvantes. Bien, esta es la capa de cera de la hoja, de una hoja, una capa de cera. Todas las plantas tienen esta capa de cera y todos los insecticidas de contacto, como los piretroides, lo único que hacen es llegar a la capa de cera y quedarse, meterse ahí adentro, solubilizarse en la capa de cera y no moverse de ese lugar. Así funcionan todos los insecticidas de contacto. No van a ningún otro lado más que a la capa de cera. Por lo tanto, después que actuó por contacto y unos minutitos después que el insecto pudo tocarlo, contacto de la gota con el bicho y contacto del bicho con la gota, después de eso ya está metido dentro de la capa de cera y a partir de estar metido dentro de la capa de cera, la única forma en la cual se puede intoxicar es comiéndola. Tenemos que ayudarlo entonces a que este proceso también ocurra de alguna manera. Yo simplifiqué la gota, no es exactamente como la están viendo, ahí arriba a la izquierda, le puse la capa de surfactante por fuera, el agua y el insecticida en una hipotética gota, pero es simplemente para hacerla llegar hasta la capa de cera, y lo que pasa después es que el coadyuvante lo que hace es empezar a solubilizar la cera para permitir que el insecticida se meta adentro, la gota de agua se va evaporando y a partir de esto el insecticida queda solubilizado en la capa de cera y es disponible por ingestión para el insecto. Hay insectos bastante pequeños. Si nosotros hacemos que esto sea bastante disperso en toda la parte de aplicación y no solamente en los lugares donde cayó la gota, obviamente que el insecto va a tener más probabilidades de morir porque va a encontrar en cada bocado la cantidad y la concentración de insecticida que necesita y no como una gota aislada. Son importantes para distribuir homogéneamente la materia activa que cayó en determinados lugares y solamente en gotas. Ahí está la gran ventaja que nos está ayudando. No es lo mismo las gotas aisladas, donde el insecto tiene una probabilidad del 50% de encontrar una parte intoxicada, que una donde está desparramado por toda la cutícula y cada mordiscón tiene insecticida. Una de las ventajas de los coadyuvantes, sin ningún lugar a duda. Y sobre todo en insectos muy pequeños, como los trips. Pero los trips están, sobre todo las ninfas, que son las que causan la mayoría de los daños y los grandes perjuicios al cultivo de soja, están en la cara de abajo. Qué difícil es llegar con una gota a la cara de abajo, qué difícil. Por más coadyuvantes y humectantes que qué difícil. Entonces usemos otra técnica, tratemos que el insecticida que cayó en la cara de arriba llegue a la cara de abajo. A esto se llama de penetración de los insecticidas, claro. Un insecticida puede penetrar hasta la mitad, puede penetrar hasta el otro lado, translaminar o moverse un poquito para los costados, mesostémico, copiado de mis amigos fitopatólogos. Pero sí puede hacerlo, pasar al otro lado. Pero pasar al otro lado también significa un pinchazo, como si fuese un alfiler, ¡truc!, y el insecticida pasa para el otro lado. Por lo tanto, la dispersión del producto para un producto que vaya a actuar por
que vaya a penetrar la hoja. También es muy importante ayudar a la materia activa a estar muy dispersa sobre la hoja. Los sistémicos, y con esto ya digamos vamos terminando la parte esta y vamos haciendo las conclusiones. Un insecticida sistémico es una cosa totalmente distinta a lo que veníamos viendo, porque los coeficientes octanol-agua, para hablarlo en criollo, la afinidad con el agua es muchísimo mayor, o sea, coeficientes octanol-agua muy bajitos, 1, -1. Le encanta el agua, odia las sustancias grasas, y la capa de cera de la hoja es un impedimento realmente muy grande para un insecticida sistémico. Tiene que sortearla, necesita alguien que la lleve, no puede viajar. Porque ¿dónde tiene que ir el insecticida sistémico? Al lugar donde hay agua, y el lugar donde hay agua, ¿dónde? Fíjense, cae arriba, en la figura de la izquierda, la gota celeste, se mete por los espacios que van entre las células, porque ahí hay agua, se metió por ahí y de ahí llega al xilema. Eso es lo que hace un insecticida sistémico, eso hace. Pero tiene que pasar esa capa de grasa, necesita ser transportado para poder llegar ahí. Hay muchos ensayos que muestran que los aceites, o algunos coadyuvantes que logran microemulsiones, ya nos tendríamos que meter en otro terreno, pero la proporción que hay de agua y aceite en una emulsión es muy importante, a tal punto que están las emulsiones agua en aceite, aceite, agua, pero para poder ser transportado un insecticida sin que sea modificado, que sea llevado, transportado adentro de una cosa hermética hasta llevarlo donde está el agua, necesita una proporción de esto que cuanto más grande sea mejor. Por eso las microemulsiones, 50% agua, 50% aceite, son realmente los coadyuvantes que provocan microemulsiones, tienen un futuro bastante interesante en este sentido para transportar sistémico. Si lo hacemos igual que con los otros adyuvantes que habíamos visto, con los aceites, por ejemplo, sin aceite ya se comporta como insecticida. Lo podemos ver, digamos, ahí en las barritas que tenemos a la izquierda. Está en muchos ensayos, no hace falta que se los refresque. Pero cuando mezclamos el aceite o un buen coadyuvante que tenga una cola lipofílica importante con el insecticida, esto aumenta un 20% para el caso del imidacloprid, como el ejemplo O sea, el aceite solo es insecticida, el insecticida más el aceite, más todavía, sinergiza o potencia este efecto insecticida. Bien, ¿qué pasa si ponemos un insecticida? También lo dibujé esquemáticamente, la gota llega, la gota con el insecticida sistémico es agua, así que está protegido ahí adentro. Cuando llega arriba de la capa de cera, lo que ocurre, el agua trata de escapar violentamente de la cera y se va a evaporar rápidamente. Mientras tanto, el insecticida está solubilizado dentro del aceite o del coadyuvante y tiene que ser ahora no solubilizarse, tiene que ser más potente que la cera de la planta para poder llevarlo o trasladarlo desde el lugar en donde fue depositado hasta los espacios intercelulares. Entonces ahí es donde se mueve el insecticida, llega a los espacios intercelulares, ahí se movió hasta los espacios intercelulares, la parte lipofílica se movió hacia donde hay agua y entonces el insecticida empezó a correr por los espacios intercelulares hasta llegar al lugar donde más agua hay, que es el xilema, y ahí es donde va a ejercer el efecto tóxico, no solamente sobre insectos picadores, sino también sobre masticadores, ya que el xilema lo lleva a distintas células de toda la planta. Entonces acá necesitamos un motorista, necesitamos alguien que lo lleve a hacer esto, la capa de cera, sortearla y llegar rápidamente por los espacios intercelulares, porque los insecticidas son lipofílicos. Y los distintos insecticidas también tienen que ver con lo que es algunas otras propiedades que tienen los coadyuvantes. Por eso yo acá no toqué todos los coadyuvantes, ni mucho menos, sino simplemente voy dando algunas pautas para decir, miremoslo de otra manera. Hay cosas que ayudan al control de insectos que tienen que ver con los distintos coadyuvantes, sean surfactantes, sean aceites, sea el que sea. Fíjense en datos. Es muy difícil encontrarlos y poner estos datos en tabla porque hay que buscarlos y buscarlos hasta encontrarlos. Hice una pequeña síntesis de lo que pude encontrar respecto al agua que ponemos adentro del tanque. El agua puede tener pHs distintos. El pH del agua o la dureza, que en realidad, si bien están relacionados, son cosas distintas. Pero, a ver, el pH, veamos el pH solo, porque hablar de aguas duras o de cationes intercambiables tiene más que ver
con la formulación, tiene más que ver con, si yo pongo una suspensión concentrada, ahí me va a actuar y realmente puede hacer flocular y hacer precipitar a la materia. Tiene más que ver con la formulación, la dureza que las aguas, que con lo que vamos a hablar del pH. El pH, la acidez o alcalinidad del agua, tiene que ver con la actividad de los insecticidas. Si vemos el dimetoato a un pH de 6 tarda 12 horas en entrar a la planta, adentro del xilema. ¡Ja! No me alcanza, hermano. No son 12 horas suficientes para que lo transporte y me lleve todo lo que apliqué. En cambio, una hora. Y a 6, 12 horas. Es poco también. Necesito más tiempo, por lo menos 24 horas para que entre. Entonces, el pH tiene que ver con la movilidad de estas sustancias para llegar adentro. En general, los piretroides, fíjense, en la segunda columna con pH 8 o mayor, ciper, alfa, delta y también clorpirifos, con pH alcalinos tardan un montón y no van a cumplir pero con pH menores de 6, estoy más o menos tranquilo porque sé que van a tener bastante tiempo para hacer lo que tenían pensado. Pero con pH alcalinos, cuídate, porque no van a hacer lo que está previsto que hagan. Con los neonicotinoides como el imidacloprid, el tiametoxam, los datos son difíciles de encontrar, pero en términos generales fíjense que el óptimo entre 9, entre 5 y 11 y entre 4 y 9 no parecen tener relación con el pH, se independizan del pH. Importante saberlo, o sea, en estos no es tan importante, pero sí en todos los que habíamos dicho antes, piretroides, fosforados con clorpirifos, y también en las diamidas, como que es el último de abajo, tiene relación. A pH alto no funciona del todo bien, a pH bajo. Entonces, en términos generales, si acidificamos, si vamos para el lado de la acidificación, nos vamos a asegurar de que el producto haga lo que tiene que hacer y todo eso que veníamos hablando antes. Simplemente vamos mechando algunas de las cositas importantes que hacen los coadyuvantes con los insecticidas. Bueno, hay muchas cosas más para comentar, pero simplemente les quise dar algunas misceláneas, algunas puntitas de lo que los coadyuvantes pueden hacer con los nuevos conocimientos de cómo se mueven los insectos, sobre todo por contacto, y de hacia qué lado tenemos que ir, porque estos nuevos conocimientos, ¿no? en la mortalidad de insectos, cómo actúan los insecticidas, claro, conocemos las propiedades de los coadyuvantes, pero podemos hacer que sean mucho, pero mucho mejores. Entonces hay que entender los procesos. Entender los procesos va a significar bajar impacto. Si yo entiendo de qué manera los engranajes funcionan, puedo cambiar engranaje, puedo hacer un engranaje más chico para que funcione a menor velocidad o uno más chico para que funcione más. Conociendo el funcionamiento, puedo modificar la estructura de la maquinaria. Por ahí pasa la cosa. Y esto, la única forma de poder lograrlo, y creo que va a ser posible en los próximos años, es con investigación y con desarrollos específicos. ¿A qué me refiero con desarrollo específico? Que a veces nos venden productos como mágicos, como diciendo, a ver, mira, yo tengo un coadyuvante que hace todo lo que vos dijiste y un montón de cosas más. Ah, bueno, pero también a lo mejor puede hacer algunas cosas en contra de lo que yo dije recién y interactuar negativamente. Las soluciones mágicas ya sabemos dónde terminan. Seamos más específicos en lo que hacemos y en lo que queremos hacer con cada uno de los insumos que utilizamos en la parte de campo. No mucho más, simplemente estas ideas diferentes, digamos, a lo que normalmente se habla de coadyuvantes y relacionando directamente con insecticidas, pero créanme que es solamente una puntita. Les he dado algunas de las... Hay que meterse en la parte química, sí, no lo hice en esta charla porque no tiene demasiado sentido. Los especialistas tienen que hacerlo, traducirlos al criollo y pasárselos a los que los usen. Por ahí viene entonces la agricultura que yo pienso del futuro, con entender los procesos y corregirlos de tal manera de bajar el impacto. Yo les agradezco muchísimo la atención que han tenido en este tiempo. Los invito a que hagan preguntas, seguro que la mayoría no las voy a poder contestar y les voy a decir que no sé, pero de todas maneras vamos a intentar. Ya hay algunas preguntas que nos están mandando. Así que yo en unos segunditos les voy a responder todas estas cosas que han llegado. Mientras tanto, los voy a dejar con la gente de Agros para que les cuenten lo que hacen ellos en este tema de los coadyuvantes y agradecerles especialmente por la invitación y por haberme dado la posibilidad de comunicarme con todos ustedes. Enseguida nos vemos de nuevo entonces para responder las preguntas. Bueno, agradecemos
al ingeniero Daniel Igarzábal. En breve vamos a estar haciendo la rondita de preguntas para que nos saquemos las dudas. Bueno, Germán, preguntarte qué podés aportar, qué podés agregar a esta hermosa charla que dio Daniel. Bueno, la verdad que sí, con la claridad que lo caracteriza a Daniel, absolutamente apta para todo público la charla, con contenido técnico, pero sobre todo con ejemplos bien concretos de cómo funcionan. Me parece que como resumen es importante resaltar de que el coadyuvante, que como él lo mencionó varias veces, muchas veces está menospreciado o simplemente, bueno, se acompaña como una cuestión ya de uso y costumbre, hay que ponerle verdaderamente un ojo a los beneficios que te aporta. También lo destacó Daniel, no todos funcionan para todo, entonces es muy importante contar con un equipo técnico, como en el caso de Agros, que pueda brindar desarrollo y asistencia en cada uno de los productos y entender que la aplicación, si bien el coadyuvante está en la familia de los auxiliares, tiene una participación casi principal junto con el insecticida. En algún caso, como mencionaba Daniel, hasta se podría prescindir del uso del insecticida con sola la acción del coadyuvante. Entonces es muy importante prestarle atención a eso. Sin duda que la aplicación en general es un sistema. La gota, cuando sale de la pulverizadora, como mencionaba Daniel, realmente hay varios factores que van atentando contra que esa gota llegue de manera efectiva al blanco, y el coadyuvante participa en diferentes lugares donde es importante tener en cuenta de que un producto o una combinación de productos nos permita tener respuesta a todas esas posibles interferencias que van a determinar la efectividad o no del tratamiento, ¿no? Así que me parece que, bueno, eso como resaltar lo más destacado, ¿no? Buenísimo, gracias Germán. Bueno, ahora vamos a presentar brevemente algunos productos de Agros. Vamos a seguir con Germán, que nos va a hacer su aporte. Va a comenzar el ingeniero agrónomo Walter Cognini de Agros, presentando la línea de coadyuvantes. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por compartir esta jornada de charlas y a través de estos medios, a pesar de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Hoy vamos a hablar un poco de los coadyuvantes, específicamente del EcoWinner y el EcoRain, dos productos de la empresa de Agros. Como veníamos viendo un poco en las charlas anteriores, el uso de estos productos se hizo muy masivo debido a que las aplicaciones de todos los agroquímicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes foliares se han hecho muy habitual, y por ende lo que se busca es lograr aplicaciones eficientes y lograr el objetivo deseado, que es controlar la plaga en cuestión. Para el caso les voy a presentar el EcoWinner. Es un coadyuvante siliconado concentrado de última generación. Es un producto que está formulado en base a alcohol graso etoxilado y a un complejo de polisiliconas, que además posee una máxima biodegradabilidad y es muy amigable con el medio ambiente. Este tipo de tecnologías aplicadas en estos productos es muy usada por los productores. Lo que se busca, como ya les dije anteriormente, es lograr aplicaciones muy eficientes de todos los agroquímicos aplicados, ya sea insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes foliares. EcoWinner posee la capacidad de disminuir la tensión superficial de la gota, logrando así una mayor expansión de la gota sobre la hoja, lo cual está mucho más tiempo en contacto y facilita la penetración. Este tipo de productos en base al alcohol graso etoxilado y al complejo siliconado posee una humectación 5 a 6 veces mayor a que cualquier otro tipo de productos que hay en el mercado, e incluso hasta en los aceites. Debido a su formulación, también favorece la emulsividad y facilita la preparación del caldo de los productos y dicha estabilidad al momento de la aplicación. Las ventajas a usar EcoWinner son varias
y las funciones que cumple es tensioactivo, emulsionante, penetrante, humectante, adherente, antievaporante y antiespumante. Estas funciones son logradas en base a cómo está formulado el producto, al alcohol graso etoxilado y al complejo de polisiliconas. Por eso todas estas características que lo hacen al producto sumamente importante y más que eficiente. Nosotros recomendamos una dosis de producto de 50 centímetros cúbicos por hectárea en aplicaciones terrestres y de 100 centímetros cúbicos por hectárea en aplicaciones aéreas. Es un producto muy importante de última generación que tiene la empresa y que se usa, les repito, en todas las aplicaciones. También quería aprovechar la oportunidad para describirle y reforzar un poco también el EcoRain, que en base es un producto bastante parecido al EcoWinner, lo que sí está formulado también en base al alcohol graso etoxilado, y lo que varía es el complejo poliglicol silicona, que en este caso el complejo siliconado es un poco más pesado, lo que hace que a la gota le confiere un poco más de peso, mayor recubrimiento con más peso, no alterando el tamaño de la gota ni la concentración, sino simplemente que la trayectoria de la gota, al ser más pesada, es más rectilínea. Y es muy importante bajo condiciones ambientales adversas o a medida que lo alejamos de las condiciones ambientales óptimas. El EcoRain también puede aplicarse tanto en aplicaciones terrestres como en aplicaciones aéreas. Esto hace que nos podamos hacer aplicaciones un poco más lejos todavía de las condiciones ambientales adversas. Y las dosis a aplicar también son de 50 centímetros cúbicos en aplicaciones terrestres, y en aplicaciones aéreas acá como la trayectoria de la gota es un poco mayor, el movimiento también es distinto que en las aplicaciones terrestres, las dosis van de 150 a 200 centímetros cúbicos por hectárea. Ambos productos son muy recomendables su uso en toda situación y en toda aplicación de todos los distintos productos de agroquímicos, ya sea herbicidas, insecticidas, fungicidas y o fertilizantes foliares, y más cuando las condiciones ambientales no son las óptimas, que nos vamos alejando de la condición ambiental óptima de trabajo, que sabemos que en la vorágine diaria esto no es así, siempre las condiciones nunca son las mejores. El rol, para cerrar un poco y para redondear, el rol que cumplen estos productos, toda la línea de coadyuvantes, en este caso el EcoWinner y el EcoRain, son de mejorar el comportamiento de los agroquímicos a través del incremento del área de contacto, la retención y la absorción de la gota a través de las hojas, compatibilizar y estabilizar las mezclas de productos en la preparación del caldo y su posterior aplicación, controlar la deriva y a la vez controlar la generación de espuma, que también sabemos que es un problema bastante importante en la preparación de los caldos y es desperdicio de producto. Bueno, a grandes rasgos era lo que le quería compartir, y bueno, en el espacio de preguntas, cualquier duda o inquietud a su disposición. Bueno, muchas gracias al ingeniero Walter Cognini, muy claro en la explicación de lo que es el coadyuvante siliconado y el antideriva. Germán, ¿qué tenés para aportar sobre lo que es el detalle de producto que dio el ingeniero Walter de Agros? Bueno, como bien lo resaltaba Walter, hay varios aspectos que el producto permite darle respuestas a las interferencias que se van generando, y me parece que hay algo interesante también, que es en el aporte, en la mezcla del tanque, que es un detalle también a tener en cuenta muchas veces, porque hay mezclas que generan formación de espuma. Bueno, el producto, como mencionaba el ingeniero, tiene inhibidores de espuma, lo cual también eso ayuda a tener una dosificación correcta. La espuma por lo general es un problema, es un problema operativo, porque hay formaciones de espuma que llegan a ocupar hasta la mitad de la capacidad de una pulverizadora. Influye en la rentabilidad también, ¿no? Influye en la rentabilidad, hay cuestión de impacto ambiental, porque esa espuma, si eventualmente chorrea del tanque, está llegando o está cayendo en un punto donde estamos tomando, donde no necesariamente se va a aplicar. Entonces hay una serie de trastornos que originan, y es bueno que un producto también aporte esa solución.
Y después otra cosa para resaltar que me parece muy importante, el tema de la dosificación. Las empresas vienen trabajando en lograr cada vez dosificaciones más pequeñas para lograr mismos efectos o mejores, y eso tiene también impactos desde el punto de vista ambiental, logístico, que se traducen en costos, así que me parece que es un producto muy completo. He tenido la posibilidad de poder recomendarlo y utilizarlo, y realmente es muy interesante, ¿no? Bueno, bárbaro, Germán. Ahora pasamos, ya viene la ronda de preguntas con Germán y Daniel. Ahora pasamos a una breve explicación sobre el corrector de agua de Agros por el ingeniero José Luis Gijena. Hola, buen día a todos, gracias por acompañarnos. Yo les vengo a hablar del corrector de agua de Agros, que es el Ecovira Red. Para entender la aplicación que tienen los correctores de aguas en nuestras aplicaciones, hay que entender que para una buena aplicación es necesario corregir el agua, ya que desde Agros, desde el laboratorio de Agros, que llevamos muchísimos análisis de aguas realizados en todas las zonas agrícolas, tenemos más del 75% de las aguas de los pozos que tienen un pH mayor a 7,5 a 8 y una dureza mayor a 200 partes por millón. Esto hace que tengamos una inactivación de los principios activos de los plaguicidas y una menor vida útil de los agroquímicos plaguicidas. Entonces, para esto es necesario usar el Ecovira Red. Bueno, el Ecovira Red es el acondicionador de agua, regulador de pH y secuestrante de calcio y magnesio. Tenemos el principio activo, que es el alcohol láurico etoxilado, y contiene virador de color. Esto hace que sea más fácil la dosificación a campo. Con este virador hacemos que vayamos incorporando el Ecovira Red al agua y vaya cambiando de color y bajando el pH, acidificando el medio para tener un pH ideal. También secuestra cationes presentes en las aguas duras, que por lo general son calcio, magnesio, aluminio y hierro. Esto hacen que se inactiven los principios activos de los plaguicidas y tengamos menos actividad de los principios activos de los herbicidas, insecticidas y fungicidas, en donde nosotros queremos que estén en el blanco. Y bueno, y también contiene agentes buffer que mantiene el pH a 4 a 5. Este es un pH ideal de la mayoría de los plaguicidas. Y bueno, y la menor dosificación, que para llegar a un pH de 4 a 5 tenemos una dosis media de entre 30 y 50 centímetros cúbicos cada 100 litros de agua. Acá a continuación le mostramos cuál es el efecto del Ecovira Red a través de su virador, que partimos de un agua de un pH de 7,3 y vamos agregando Ecovira Red y va pasando de primero un color amarillo y después un rosado, en donde estamos en un pH de 4 a 5 y es el que buscamos cuando agregamos Ecovira Red. En ese pH estamos en un pH ideal para hacer las aplicaciones. Bueno, muchísimas gracias y cualquier consulta a su disposición. Bueno, Daniel, ya estamos aquí en la ronda de preguntas. De cualquier manera, agradecemos al ingeniero José por la explicación del video anterior, lo cual es un producto más que se suma también controlando algunos factores que mencionabas durante tu charla, que es relacionado al pH, lo cual es importante. Y bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas que fueron llegando de las tantas que hay. Y está relacionado, seguramente han sido previas a tu explicación en este tema, pero vale la pena formularlas nuevamente. Y nos preguntan, para la aplicación de insecticidas, ¿es importante determinar la calidad del agua de aplicación? Bueno, creo que ya un poco lo dije durante la presentación. Es muy importante el tema de calidad de agua porque va a ser el vehículo que lo va a transportar desde ya sea el avión o la pulverizadora terrestre, hasta el sitio de acción, hasta el lugar, hasta el blanco de la aplicación, que es el insecto o la hoja. Entonces, si no está acondicionada de tal forma que nos aseguremos de que el insecticida va a hacer lo que tiene que hacer como estaba previsto, y que esto puede ser modificado, ya sea por pH o por aguas duras, dije por aguas duras más la formulación, por pH más la acción del insecticida.
Entonces, sí es importante y muy importante estar seguro de que el insecticida haga lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que fue planificado. Para eso hay que ayudarlo haciendo que el transporte, el agua con el cual se efectúa la pulverización, tenga las condiciones necesarias para que esto se exprese. Entonces, corregir aguas duras, corregir pH es absolutamente importante para que el insecticida empiece a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, y en ese punto, imagino coincidís conmigo, las aguas no tienen un comportamiento en cuanto a sales iguales a lo largo del año, van variando y van variando también a diferencia de los años, lo cual es muy importante el monitoreo previo también de la calidad del agua, y en ese punto es para destacar de que la empresa tiene un laboratorio de análisis de calidad de agua donde el productor agropecuario, previo a sus aplicaciones, con el tiempo obviamente para esperar los resultados, puede remitir sus muestras, y eso va a ayudar también a conocer perfectamente al problema al que nos enfrentamos, si el agua tiene un determinado pH o tiene una presencia de sales, como para atacar también a ese punto. ¿Querías hacer una respuesta a tu pregunta? Sí, voy a aprovechar para decirlo porque hay que decirlo. Todo lo que vos estás diciendo es absolutamente cierto. Hay que hacer los análisis, hay que saber con qué agua es la que estoy trabajando. Lamentablemente, y me voy a meter en 2 minutos en un tema político, el tema de retenciones a las exportaciones que produce el gobierno tiene mucho que ver con esto, créanme porque lo sufro en carne propia. Cuando al productor se le achican los márgenes, y esto es mayor retenciones, lo que hace es sacar de contexto, sacar de circulación algunos servicios que son realmente muy importantes. Entre ellos el monitoreo, entre ellos los análisis de agua, los análisis de suelo. El productor no va a perder la rentabilidad porque no puede perder un peso más, y tiene razón. Y estamos sacando estos tipos de servicios que son absolutamente imprescindibles, como los monitoreos de la calidad de agua para hacer una aplicación, porque si no después tenemos el problema de que el insecticida o el plaguicida que sea no va a hacer lo que tiene que hacer. Cuando se piensan que lo que están haciendo es perjudicar al productor con el aumento de retenciones y todo ese tipo de cuestiones, están perjudicando a los servicios esenciales que debería tener el campo para mejorar su producción. Realmente es así. Es importante también destacar de que el laboratorio de Agros realiza el análisis de manera gratuita, así que se ponen en contacto con los técnicos que recorren frecuentemente los campos, los distribuidores, y pueden acceder a eso. Una pregunta que también nos llega: ¿qué opinión te merece el uso de organosiliconados como coadyuvantes o estos superextensores? Bueno, aprovecho esa pregunta, digamos, para unir algunas otras, como la de Julián, sobre lo que quería era comparar un órgano siliconado con algún alcohol etoxilado de calera lineal. A ver, reitero sintéticamente lo que dije durante la charla. O sea, los órganos siliconados vinieron a superar a los nonilfenoles, que por otro lado tienen algún tipo de consideraciones, sobre todo en Europa y todo, sobre algún tipo de problemas con la salud humana. Entonces debemos empezar a pensar en otra cosa, y son los órganos siliconados los que se van a posicionar en esta posición. Hay algunos que son similares, los de una cabeza o una cola hidrofóbica única, pero están distintos tipos de órganos siliconados con distinta cantidad de colas, por ejemplo, de siliconados, con más de una cabeza de siliconado. Entonces, no todos los siliconados son iguales. No me pidan comparar un siliconado con algún otro. Dentro de los siliconados hay distintas características que tiene cada uno de los productos. Pregúntenselo a las empresas, ¿cuál es la característica de tu siliconado? Y ahí es donde se van a empezar a diferenciar. Entonces, no puedo comparar uno con otro. Lo que puedo hacer es decir, los siliconados superaron a lo anterior, no cabe ninguna duda, pero no todos los siliconados son iguales. Sin duda, sin duda. Bueno, te saco un poquito del tema de coadyuvantes y nos llega una pregunta con estos famosos videos que estuvieron circulando, la plaga de langostas, si tenés algún comentario para decirnos con respecto a eso. Bueno, aprovecho ya que preguntaron sobre plagas, 2 cosas. Hay algunas consultas de Adriana de la Universidad Nacional, de Carlitos Grosso, un abrazo, sobre un tema que yo toqué muy por arriba, que es el tema de modos de acción diferidos, es decir, aquellos
modos de acción que no actúan sobre la plaga en sí, que actúan sobre su descendencia. Dos palabritas de estos modos de acción que ahora empezamos a entender y que tenemos que empezar a manejar. Claro, sobre todo con TRIPS, ¿no? Carlos me preguntaba específicamente con TRIPS. Hablamos, por ejemplo, de los reguladores de crecimientos de insectos, de aquellos que inhiben síntesis de quitina o aquellos que modifican algo, son insecticidas hormonales, no actúan sobre el sistema nervioso, sino sobre el sistema hormonal de los insectos. Cuando los insectos ingieren de alguna forma este tipo, por eso son de penetración, la mayoría de los insecticidas que actúan con este modo de acción, los insectos ingieren esto, no se mueren, pero su efecto se va a ver en la disminución de la descendencia, ya sea por menor cantidad de huevos, por que los adultos no llegan a poder copular, por la menor cantidad de huevos puestos, por la menor emergencia fértil. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con un modo de acción diferido. Y en plagas como en TRIPS, que ya están instalados y que están en nuestros rastrojos, hacer que la próxima generación sea mucho menos importante es realmente muy importante, y ahí es donde hay que trabajar y donde los insecticidas van a tener un efecto. Y la segunda, y muy rápido, que me preguntaban sobre el tema de langosta. Contundente, voy a ser contundente por historia, voy a ser contundente por todo lo que conocemos de langosta en el mundo. Una vez que se formó la manga, muchachos, sáquenle fotos, porque no van a poder hacer otra cosa más que proteger su cultivo. No pensemos en que hay métodos para tratar de controlar mangas de langosta. No los hay. Han fracasado en todas partes del mundo. Si bien se hacen esfuerzos, si bien se hace para bajar población y todo, pero la única forma de defenderse de la langosta es tratemos de proteger nuestro cultivo. Hay productos, hay métodos para hacerlo, para bajar el impacto. Pero con la langosta hay un solo remedio y todo el mundo lo conoce. Es controlarla antes de que se produzca la eclosión en masa que va a producir la manga en las zonas de cría permanente. Acá en Argentina está muy bien controlado, muy bien monitoreado. En Catamarca, en La Rioja, se trabaja muy bien. De acá no salieron las mangas que nos están invadiendo. Esas mangas salieron de otras zonas. Si le piden pasaporte a estas langostas, van a ver que todas tienen nacionalidad paraguaya. Vienen de una zona de cría que está en el Chaco paraguayo, que algunas veces van por Bolivia y entran por Salta, y otras veces, como este año, entran un poco más hacia la parte oriental y entran por el norte de Santa Fe y van por ese lado. Pero todas se originan en el Paraguay. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lo que está haciendo SENASA, es decir, convenios con la gente de Paraguay para tratar de solucionar el problema en el origen para que no nos afecten a nosotros. Bien, una pregunta relacionada con el tema de insecticidas, si estás viendo si hay avances en registros y desarrollos de productos de bajo impacto, que es lo que comentabas, y si es así, si hay algún resultado disponible como para tener en cuenta lo que se viene. En todo lo que es investigación en insecticidas se vislumbran muy pocos ingredientes activos nuevos en los próximos años, muy pocos. Entonces, el trabajo es lo que tenemos, lo podemos modificar y hacer que mediante aplicación, mediante uso de coadyuvantes y una serie de otras cuestiones podamos bajar el impacto de los insecticidas que hoy actualmente estamos utilizando, hasta convertir algunos que no son insecticidas en insecticidas dadas determinadas circunstancias. Pero tenemos que ajustar todo este tipo de cuestiones, es decir, lo sabemos, lo entendemos, pero hay que empezar a aplicarlo y hay que empezar a replicarlo. Por lo tanto, nuevas moléculas de insecticidas no esperen. Las que tenemos que arreglárnoslas y bajar el impacto de estas moléculas. Está claro. Coincidís, Daniel, un poco, y esta pregunta es mía. Los técnicos estamos más enfocados o controlamos mejor o conocemos mejor las variables en una aplicación de herbicidas y no tanto en una insecticida. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Hay una complejidad desde el punto de vista de la capacidad o de la capacitación del técnico para monitorear? ¿Quién te dijo que todo el mundo está con maleza? Sí, todo el mundo está con maleza, porque trata de resolver problemas que nosotros mismos generamos, que es el tema de resistencia. Entonces todo está enfocado hacia buscar eficiencia en el control de maleza, es el problema número uno, es lo urgente. Entonces tratamos de solucionar lo urgente porque hay que solucionarlo, porque necesitamos salir del atolladero.
Obviamente que hay que hacerlo y obviamente que todo está enfocado hacia ese lado, pero no dejemos, digamos, que lo importante tape absolutamente, que lo urgente tape importantemente a lo importante. Hay otras cosas importantes que no están en este momento arriba de la mesa y no son demasiado tenidas en cuenta. O sea, coadyuvante insecticida, y nadie habla del tema. No sé por qué ustedes me buscaron a mí para hablar, está bueno, pero digamos, nadie habla del tema. Cada charla que hay de coadyuvante es con herbicidas. Y claro, es lo urgente, es lo que hay que resolver. Pero no nos olvidemos de lo otro porque si, como yo te dije, vemos la agricultura a 10 años, vamos a ver que esto se va a transformar en muy importante. Muy bien, bueno, de nuestra parte solamente queda agradecer al ingeniero Daniel Igarzábal nuevamente por la exposición. Realmente fue muy enriquecedora, espero que lo hayan percibido así también toda la audiencia, que nos están informando realmente de que hay una concurrencia muy numerosa. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. Vamos a dar lugar en cuestiones de unos segunditos nomás al ingreso nuevamente de representantes de la empresa para que nos cuenten de unos sorteos y quién ha sido el beneficiado o los beneficiados de esos premios. Muchas gracias. Bueno, vamos culminando, pero viene la mejor parte, la del sorteo. Así parece. Bueno, vamos a hacer 5 sorteos para todos los conectados, los participantes. Primero quiero agradecer a Daniel Igarzábal, quiero agradecerte a vos, Germán, muchas gracias por tu aporte. Agradecer a los ingenieros de Agros, a Walter Cognini, a José Luis Gijena. Bueno, agradecerle a todos los conectados, a todos los participantes y anunciarles que vamos a tener el segundo módulo de la charla con el ingeniero Esteban Frola el día 5 de agosto. Vamos a volver a encontrarnos, ya les mandaremos las invitaciones correspondientes. Agradecerle también a la productora, agradecerle a Cecilia Belén, las chicas de Origen, que nos han ayudado en esto. Y bueno, acá me van pasando ya hay ganadores. Se va a sortear una gorra y una campera de Agros. 5 serían premios. Acá me llega el primero. De Avellaneda. De Avellaneda, Santa Fe. Miqueas Bianchi, primero el ganador. Vamos a ver el segundo. Es de la Unión Agrícola de Avellaneda. Ana Laura Llanes, de San Luis, provincia de San Luis. Bueno, acá me está llegando el otro. Sebastián Furlán, de Villa María. Nos faltan 2. Vamos llegando. Jeremías Brusa, de Carri Lobo, el cuarto premio. Y a ver el último para quién es. Acá me llega del Chaco. Del Chaco. Sebastián Capetinich. Esos serían los 5 ganadores de la campera y la gorra. Luego tienen que mandar la foto, ¿no? Me imagino. Nos tienen que mandar la foto con la campera y la gorra puesta. Nosotros lo vamos a estar informando en nuestras redes sociales y obviamente por privado, por mail, también lo vamos a estar informando. Hubo muchas preguntas, Germán, muchas que no pudimos por cuestiones de tiempo. Yo sobre todo hay algunas preguntas específicas de la empresa, de Agros. Les propongo que me las manden a marcosdamoli@agrosargentina.com y yo la derivo. Obviamente seguramente van a tener una cuestión técnica, la vamos a derivar a los ingenieros y le vamos a responder. Así que bueno, agradecerles a todos y nos encontramos el mes que viene, el 5 de agosto. Como no, también muchas gracias, felicitaciones a los ganadores del sorteo. Nuevamente renovar el agradecimiento a vos, a la empresa por haberme convocado y bueno, nada, conocimiento nunca ocupa lugar, así que es muy importante poder hacerse el tiempito para escuchar lo que estos grandes oradores y estudiosos sobre todo tienen para contarnos, que no es ni más ni menos que se traduce en mayor eficiencia a la hora de poder hacer nuestra producción, ¿no?
Perfecto, Germán, te agradezco mucho tu aporte. Muchas gracias. Nos vemos el mes que viene.